Sabemos que en la actualidad el tema de la contabilidad de empresas con varios departamentos y de agencias y sucursales es de alta relevancia. Por tal motivo, mis compañeros Andrés Avendaño, Carely Briceño, Amaro Paredes y quien les habla, María José La Cruz, hemos trabajado en equipo para ampliar y traer la mejor información acerca de este tema. Por lo cual damos inicio y debemos definir y expresar lo que es un departamento. Este se define como una de las formas de dividir un negocio dedicado a diversas actividades mercantiles, por decirlo de alguna forma, y con la característica de que se encuentre en una misma área geográfica. Esta, además, atiende diferentes fines, pero hay que decir que fundamentalmente se establece para determinar lo que es la participación de cada uno de los departamentos dentro de la utilidad de la empresa. Todo esto debido a que la contabilidad atiende real y únicamente a fines internos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que solo la agencia podrá conocer los resultados de los determinados departamentos, ya que siendo esto así podrán generar decisiones inteligentes y oportunas, además de establecer correctivos y así dirigir sus esfuerzos a los departamentos adecuados, a los más productivos. Agencias y sucursales. Debemos decir que las agencias y sucursales son medios que pueden utilizar las empresas para poder expandir o mejorar sus ventas o servicios hacia otras áreas, saliendo así de su sitio de confort, puesto que son distintas a las áreas que normalmente trabajan. O sea que a través de estos medios las empresas generan un vínculo más cercano con el cliente, puesto que pone así al alcance sus productos o servicios, además de conocer sus necesidades. Con respecto a sus definiciones, podemos enfocarnos en que la contabilidad de agencias constituye una entidad física o moral, la cual ejerce una función consistente encargada de distribuir los productos de un tercero, el cual se conoce como casa central, por lo cual sin duda alguna representan una herramienta de desarrollo y de crecimiento empresarial. Control. Cuando nos referimos a este punto, estamos hablando del hecho de que la casa central o oficina principal debe de ir de la mano con un control contable referente a las ventas, costos y además los gastos referentes a cada agente. Esto con el fin de realizar un cálculo referente a la información estadística, compensaciones, entre otros. Con respecto a la contabilidad de sucursales, estos son medios que pueden utilizar las empresas para crear extensiones de la misma compañía en aquellos lugares en los que se efectúen operaciones con los clientes. Por último, cabe mencionar que las sucursales se dividen en dos, lo que son las sucursales locales y foráneas. Cuando estamos hablando de las locales, podemos decir que estas se encuentran ubicadas en la misma ciudad de la casa central. Una de sus ventajas es que debido a su cercanía es posible centralizar diariamente la información generada por cada una de ellas a la casa central, así como sus respectivos cortes de caja. Desde el punto de vista financiero, esto es sano debido a que evita saldos muy elevados en los bancos y en inventarios, además de permitir un manejo más eficiente de los recursos financieros de la empresa. Con respecto a las sucursales foráneas, podemos decir que se utilizan cuando se desea abarcar mercados ubicados fuera de la localidad en la que se encuentra la casa central. Estas funcionan de manera similar a las locales. Su diferencia radica en la distancia y en el hecho de que debido a esto genera una mayor independencia y por ese mismo hecho requieren de un fondo de efectivo para poder llevar así a cabo sus operaciones. De igual forma deben encontrarse en comunicación con la casa central para el tema contable y solventar cualquier tipo de inconveniente. Esto ya sea a través de la red o de la mensajería. Contabilidad de agencias. Debido a su naturaleza, las agencias no llevan la contabilidad por partida doble. Es suficiente con tener un libro de caja. El registro contable se hace en la casa central para conocer el resultado de las operaciones realizadas. En el caso de tener mercancía, deberán registrar estas operaciones en cuentas de orden, para que así la casa central facture y haga la cobranza de la mercancía. Contabilidad de sucursales. Es un sistema contable en el que se mantienen cuentas separadas para cada sucursal de una empresa. Esto permite un mejor control de las operaciones y de esta forma se puede
estudiar el desempeño en diferentes ubicaciones. Las sucursales llevan sus propios libros que luego se envían a la casa principal. Diferencia entre agencias y sucursales. Las agencias poseen afiches o catálogos con los productos que tienen a la venta, como en el caso de Avon. Las sucursales tienen mercancías propias formadas por envíos de la casa central o compras directas, como las sucursales de Farmatodo a nivel nacional. Al momento en que las agencias consiguen pedidos, se envían a la casa central para que ésta haga la distribución de lo vendido. Las sucursales pueden tener al cliente en su establecimiento para entregarle y venderle el producto. Las agencias en determinadas ocasiones tienen el compromiso de obtener una determinada cantidad de pedidos y así rendirle cuentas a la casa principal. Las sucursales no tienen compromiso de hacer una cantidad de ventas determinada. Las agencias no realizan cobranzas por ventas a crédito. Esto lo hace directamente la casa central. Las sucursales pueden realizar ventas a crédito y efectuar su cobranza. Contabilidad centralizada en la casa central. Las sucursales envían los registros de las operaciones que realizan para ser contabilizadas en la casa central, en cuyo plan de cuentas se tiene activos, pasivos y resultados de sucursales. Para ello, los ingresos por ventas y cobranzas se depositan en cuenta que moviliza exclusivamente la oficina principal, desde donde se pagan facturas y los gastos de la sucursal. Las sucursales cuentan con un fondo de trabajo para gastos de operaciones. La oficina central contiene cuentas para controlar los activos que se invierten y otras para reflejar los gastos e ingresos y así determinar las ganancias y pérdidas. Contabilidad descentralizada. Permite que cada sucursal lleve su propia contabilidad para generar el balance general y los estados de resultados. Luego enviarlos a la oficina central, donde se consolida y se genera el estado de situación financiera. Para ello existen cuentas recíprocas, para que este proceso sea más sencillo. Debido a la naturaleza de las sucursales, estas no tienen cuenta capital, sino que manejan una cuenta denominada casa central, cuenta corriente, para controlar la inversión efectuada en la sucursal. Y por su parte, la casa central tiene una cuenta denominada sucursal cuenta corriente, para vigilar los recursos invertidos en la sucursal. Hacer cuenta recíproca, lo que se carga en una se abona en la otra. En el caso de la casa central, si se moviliza por el debe, la cuenta de sucursal cuenta corriente y por el haber, banco cuenta corriente. En el caso de la sucursal, sería el contrario, banco cuenta corriente contra casa central cuenta corriente. Buenos días, profesora. Como en un principio fue dicho, mi nombre es Kareli Briceño y en lo que respecta hablaré de los siguientes temas. Conciliación de cuentas recíprocas. Se trata de aquellas transacciones económicas entre empresas las cuales se encuentran vinculadas entre casa principal y sucursales. Es muy común que entre empresas vinculadas se compren y vendan productos o se presten servicios, puesto que precisamente la vinculación económica busca una especie de colaboración entre las mismas para asegurarse algunos beneficios. Este tipo de operaciones recíprocas entre empresas, al finalizar el periodo, deben ser identificadas y registradas, ya que se procede a consolidar los estados financieros y las cuentas deben ser cruzadas o eliminadas. Por ejemplo, si una empresa le vende a otra empresa un producto por un valor de 10.000 bolívares en un periodo contable, estos valores, al consolidarse los estados financieros, se anula, puesto que el mismo valor que figura en la cuenta ventas de una empresa es el mismo valor que figura en la cuenta compras de la otra empresa. Aún así, se debe tener en claro que la cuenta sucursal, cuenta corriente en los libros de la casa central, y la de la casa central, cuenta corriente en los libros de la sucursal, se supone que son recíprocas. Pero en la realidad esta situación se presenta raras veces, debido a que los asientos anotados en los libros de la casa central por remesas de dinero y mercancías no son contabilizados en los libros de la sucursal, sino algún tiempo después, cuando se reciben el dinero y las mercancías.
Es por ello que cualquier envío hecho por la casa central que no hubiera sido recibido por la sucursal en la fecha de cierre debe anotarse en los libros de la sucursal por medio de un cargo a mercancías en tránsito y un crédito a casa central cuenta corriente. Por otro lado, cualquier remesa de dinero hecha por la sucursal a la casa central que no haya sido recibida por esta en la fecha de cierre debe ser cargada en los libros de la casa central a efectivo en tránsito y acreditarse a sucursal cuenta corriente. Buenos días, profesora. Como en un principio fue dicho, mi nombre es Karen. Estados financieros combinados. Son documentos financieros trabajados de forma independiente como si se tratara de una empresa individual, pero a la hora de presentar en cada cierre contable se debe documentar en un solo portafolio con las demás empresas subsidiarias. Estos estados financieros combinados tienen un registro individual de sus actividades comerciales, con el fin de separar las finanzas de los demás grupos, así como los de la empresa matriz, pero al final se los combina en un solo documento para hacer el respectivo análisis e interpretación de importes. En la actualidad, cierto porcentaje de empresas prefieren recurrir a la elaboración de un estado contable combinado, debido a que si un posible inversionista observa de forma detallada los movimientos financieros de una entidad donde quiera aportar en el capital social, le será más fácil analizar y tomar su decisión. Dichos estados financieros combinados poseen una información financiera en la que activos, pasivos, capital, ingresos, costos, gastos y flujos de efectivo se presentan por un conjunto de entidades que se encuentran bajo control común. Sin embargo, es recomendable consultar a su contador profesional para recibir información recomendada del cual sería la mejor opción para que como empresario tenga conocimiento acerca de sus beneficios e inconvenientes a la hora de determinar qué tipo de estado financiero usar. Estados financieros combinados. El ejercicio práctico a tratar es del libro de Contabilidad Avanzada 1 de la profesora Aurelena Peña. Dice, distribuidora Balmar, compañía anónima, cuya oficina principal se ubica en la ciudad de Trujillo y su única sucursal en Mérida, presenta la siguiente información. El 1 de septiembre del 2000, la oficina principal recibe en efectivo 150.000 remitido por la sucursal por transferencia al Banco Provincial. Eso quiere decir que es un ingreso para la oficina principal por parte de la sucursal y se abre la cuenta banco cuenta corriente por 150.000 y disminuye a la sucursal de Mérida por 150.000. Luego tenemos el ítem número 2 que nos dice que el 3 de octubre la oficina principal remite a la sucursal mercancías al costo de 225.800. Dicha mercancía fue tomada del almacén ubicado en los establecimientos de la oficina principal. Se abre la cuenta sucursal Mérida cuenta corriente y por 225.800 aumenta por el debe y se hace contra mercancías enviadas a la sucursal que resta por el haber por 225.800. El 5 de noviembre la sucursal adquiere maquinaria y equipo por 338.500 para su uso, pagando el 60% como inicial y el resto mediante un giro. Los activos son controlados por la oficina principal. Por lo tanto, se abre la cuenta de activo fijo sucursal Mérida contra sucursal Mérida cuenta corriente por la cantidad que salió, 338.500. El 12 de diciembre tenemos que la oficina principal cancela la factura pendiente de cuentas por pagar que corresponden a la sucursal por 25 bolívares. Mérida cuenta corriente por 25.000 que aumenta y disminuye nuestra cuenta de banco cuenta corriente por 25.000. Luego, el 3 de enero del 2001, la oficina principal remite a la sucursal 123.000 en mercancías al costo. Se hace lo que se dice en el asiento número 2
donde se toca la cuenta sucursal Mérida cuenta corriente por 123.000 y la mercancía es enviada a la sucursal por el haber de 123.000. El ejercicio práctico a tratar es de... El asiento número 6 nos dice que el 7 de marzo del 2001 la sucursal recibe un pago de un cliente de la oficina principal por 25.000, correspondiente a factura pendiente de cobro. Se abre la cuenta sucursal Mérida corriente por 25.000 y disminuye las cuentas por cobrar por 25.000. Luego tenemos en el asiento número 7, el 10 de marzo, la sucursal devuelve 10.800 mercancías a la oficina principal de la que se había enviado el día 3 de enero. Entonces se abre la cuenta de mercancías enviadas a la sucursal que va a aumentar por el debe y contra la sucursal Mérida cuenta corriente que disminuye por el haber. Luego nos dice que el 18 de mayo del 2001 la oficina principal canceló gastos generales que correspondían a la sucursal 32.500 y bolívares 158.000 que correspondían a la misma oficina. Entonces, se abre la cuenta de gastos operacionales por 158.000, se toca la cuenta de sucursal Mérida cuenta corriente por 32.500 y va a salir de la contra banco cuenta corriente por la suma de las dos, que son 190.500. Luego tenemos que el 22 de julio del 2001 la oficina principal remite mobiliario de su propiedad a la sucursal valorado en 188.000. Entonces volvemos a tocar el activo fijo sucursal Mérida que aumenta por el debe por 188.000 y disminuye el activo fijo de la oficina central por 188.000. El 31 de agosto del 2001 se registraron las siguientes operaciones para la oficina principal. Compras de mercancías a crédito por 898.000, ventas al contado a 345.000 y a crédito 986.000, más un pago de flete sobre compras por 12.000. Entonces registramos en el asiento número 10 la compra de mercancías sin el IVA, que fueron 774.137,93. Y si le registramos el IVA crédito fiscal, que es por el 16% de ese monto, da 123.862,06, para que nos dé un total de cuentas por pagar de 898.000. El asiento número 6 nos dice que el 7 de marzo del 2000. Luego registramos las ventas realizadas y va a entrar al banco cuenta corriente 345.000, que son originadas de las ventas al contado. Luego abrimos las cuentas por cobrar, que son 986.000 debido a las ventas que se hicieron a crédito. El total sin IVA fue 1.000.000. El asiento número 6 nos dice que el 7 de marzo del 2001 la sucursal recibe un... Luego registramos las ventas realizadas y va a entrar al banco cuenta corriente 345.000, que son originadas de las ventas al contado. Luego abrimos las cuentas por cobrar, que son 986.000 debido a las ventas que se hicieron a crédito. El total sin IVA fue 1.147.413,79 y el IVA débito fiscal fueron de 183.586,20 y registramos el flete sobre compras, que fue 12.000 bolívares contra banco, que sale del banco por 12.000 bolívares. Debido a que los activos fijos se encuentran en la sucursal, sin embargo, todas las pérdidas o ganancias las maneja la oficina central, se registra acá que la sucursal Mérida de Cuentas Corrientes tuvo una depreciación acumulada de los activos de 52.650 contra la cuenta de depreciación acumulada de activos por el mismo monto. Es importante mencionar que el ejercicio nos dice que la depreciación es de 10% sobre los activos fijos de la oficina.
o de la sucursal en este caso que están allá. Luego nos damos cuenta que la sucursal nos arrojó, entre las pérdidas y ganancias nos arrojó fue una pérdida. Por lo tanto, se abre la cuenta de pérdida de la sucursal de Mérida por 40.512,07 contra la sucursal Mérida cuenta corriente por el mismo monto. Cuando sumamos los totales de todas las operaciones, nos tiene que dar igual monto y nos debe cuadrar. En este caso dio 3.610.762,07. Luego registramos las ventas realizadas y va a entrar al banco cuenta corriente 345.000, las que son originadas de las ventas al contado. El ejercicio nos pide hacer un proceso de cierre, el cual es el siguiente. El asiento número 15 tenemos el costo de venta de la casa central, que eso lo incluye las compras de mercancías por 774.137,93 más la flete sobre compra que fueron 12.000. Eso lo sumamos y nos da 786.137,93. Ese asiento es el cierre de las cuentas deudoras del costo de venta. Luego tenemos que el asiento número 16, que las mercancías enviadas a sucursal fueron por 338.000, más el inventario de mercancía que quedó fueron 201.000, el cual nos da un costo de venta total de 539.000 para la casa central. Ese es nuestro cierre de las cuentas acreedoras del costo de venta. Luego tenemos en el asiento número 17 las ganancias y pérdidas contra los gastos operacionales y el costo de venta de la casa central. Nuestros gastos operacionales fue un total de 158.000, más los 247.137,93, para darnos un total de ganancias de 405.137,93. El total de las ventas fue 1.147.413,79. Y nuestras ganancias y pérdidas de 1.147.413. En el número 19 hacemos el cierre de la cuenta de ingreso, que es la pérdida de la sucursal de Mérida, que fue 40.512,07, más la utilidad del ejercicio económico, que fue 701.763,79, para que nos dé un total de ganancias de 742.215,86. En el asiento número 20, redactamos la utilidad del ejercicio y sacamos las utilidades del trabajador por pagar, el impuesto por pagar y las utilidades retenidas. Entonces, de ahí sacamos los 700, de las utilidades que nos dio el ejercicio fue 701.763,79. La utilidad a pagar para trabajadores fue de 105.264,57. Su impuesto fue 89.474,88. Y las utilidades retenidas quedaron en total de 507.024,34. Es importante destacar que el impuesto sobre la renta se sacó por el 15%, el de las utilidades de los trabajadores también por el 15%, que es lo que corresponde a la ley. Se anexaron las cuentas correspondientes para llevar el control. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos del libro diario de la sucursal que se encuentra en Mérida. Como son cuentas recíprocas, prácticamente se ejecuta lo mismo, pero con partidas contrarias. Ejemplo, en el caso número 1, cuando dice que la sucursal recibió envío de efectivo para la oficina principal, hacemos que la casa central cuenta corriente se abone por el debe y disminuye el banco cuenta corriente de la sucursal por 150.000 por el haber. Luego tenemos el asiento 2 que dice que es el recibimiento de la mercancía que nos envió la oficina central. Entonces recibimos mercancías por 225.800 y disminuye en la casa central los 225.800. En el asiento número 3 se trata de la maquinaria adquirida, en el cual se canceló 338.500. Ese fue el costo total, pero se pagó el 60% como inicial y el resto fue cancelado en giros. Por lo tanto, se registra que la casa central propició 338.500, de los cuales el 60%
que fueron 203.100 que se pagó inmediatamente. Y los siguientes fueron la cuenta por pagar que está pendiente, que es el 40%, dando un total de 135.400. Luego, en el asiento 4, dice: la oficina principal cancela factura pendiente de cuentas por pagar por 25.000. Entonces se hace cuentas por pagar por el debe y la casa central disminuye por el haber. En el quinto asiento nos topamos que la oficina principal remitió a la sucursal 123.000 bolívares. Entonces recibimos mercancías por 123.000 y disminuye la casa central por 123.000. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos del libro 10. Como son cuentas recíprocas, se deben registrar tanto en el libro de la oficina principal como en el libro de la sucursal. Entonces tenemos el asiento número 6, en donde nos dice que la sucursal recibe el pago de un cliente de la oficina principal por 25.000 correspondientes a una factura pendiente de cobro. Eso se registra. El banco cuenta corriente que se está recibiendo por el debe, aumenta por el debe por 25.000, y en la casa central cuentas corrientes disminuye por el haber, que serían 25.000. Luego tenemos que el 7 del 3 del 2001 la sucursal devuelve 10.800 de mercancía a la oficina principal, de la que se había enviado el 3 del 1 del 2001. Entonces, la casa central aumenta por 10.800 y las mercancías disminuyen por 10.800. Luego, en el siguiente asiento dice que la oficina principal canceló gastos generales que correspondían a la sucursal por 32.500 y 158.000. Pero como solo nos corresponde a la sucursal, se registran los 32.500 por gastos operacionales y salen de la casa central por 32.500. Luego, está el asiento de la oficina principal que remite mobiliario de su propiedad a la sucursal valorada. Ese no se registra en el libro de la sucursal, pero sí se registra en el libro de oficina principal. Tenemos que el 31 de agosto del 2001, el resumen de las operaciones. Ejemplo, en la sucursal se hizo una compra de mercancía a crédito por 52.000, ventas al contado por 306.000 y a crédito por 35.000. Aquí registramos en el asiento número 9 la compra de mercancía, en el cual sin IVA daba un total de 44.827,58 y el IVA de ese monto daba 7.172,41 para tener un total de cuentas por pagar por 52.000. Y en el asiento número 10 registramos las ventas hechas, donde las que fueron al contado entran a banco cuenta corriente por 306.000 y tenemos una cuenta por cobrar por 35.000. Las ventas sin IVA dan un total de 293.965,51 y el IVA crédito fiscal de esas ventas es de 47.034,48, el cual como son cuentas recíprocas, en el asiento 11 se registran los gastos operacionales de depreciación, que es el 10% del activo fijo de la empresa, que fueron 52.650 contra la casa central, que es de 52.650. La sumatoria de todos los asientos registrados nos da 1.376.250. Luego hacemos el proceso de cierre de todas las cuentas y obtenemos que las mercancías recibidas de la oficina principal fueron en total 338.000,
más las mercancías compradas, que fueron 44.828, para darnos un total del costo de venta de 382.828. Luego, registramos en el asiento 13 el inventario de mercancías para el cierre de las cuentas acreedoras, donde nos dice que son 133.500 contra el costo de venta de la sucursal, que disminuyó por el haber, de 133.500. Asimismo, continuamos con el asiento número 14, donde registramos las ganancias y pérdidas del ejercicio, donde tenemos que el costo total, el costo de venta de la sucursal nos dio 249.327,59, más los gastos operacionales, que dio un total de 85.150. La sumatoria de esto nos da 334.477,54. En el asiento 11 se registran los gastos. En el asiento número 15 registramos las ventas en total de 293.965,52 contra ganancias y pérdidas por el mismo monto, y cerramos la cuenta de ingreso. Haciendo los cálculos nos da un total que en el asiento 16 reflejamos la pérdida del ejercicio por 40.512,07 contra ganancias y pérdidas. Y en asiento número 17 registramos la casa central, que va a aumentar por 40.512,07, ya que ella corre con el gasto de la pérdida y contra la pérdida queda el mismo monto, para que nos dé un total de la sumatoria de todos los asientos registrados de 1.225.794,83. Se registran las cuentas T pertinentes para el cálculo de lo registrado. Eso fue todo, gracias, espero que se haya entendido.